Es esta una nueva misión de naturaleza secreta dedicada al bojeo a Cuba. Esta vez desde el Golfo de Cazones, en la zona suroccidental de Cuba, un sitio muy conservado donde históricamente los científicos cubanos que han estado estudiando los arrecifes coralinos han querido venir acá, evaluar, monitorear, y donde años atrás se reportó arrecifes coralinos con un altísimo nivel de conservación. Bueno, en esta ocasión podremos saber cuáles son las evaluaciones que hacen los científicos a bordo del Ocean4U, qué resultados al menos parcialmente pueden tener de esas evaluaciones acá en los arrecifes del Golfo de Cazones. Pero no solo eso, también tendremos a un equipo en tierra, como siempre hemos tenido a lo largo del bojeo, y justamente en el principal humedal del Caribe insular, en la Ciénaga de Zapata. Desde allá podremos conocer cuáles son los desafíos, los valores y las oportunidades que ofrece esta área protegida. Así que la invitación está hecha. Les proponemos que nos acompañe en una nueva emisión de este programa Bojeo a Cuba. Esta empresa en el año 2010 era una de las mayores productoras de madera cerrada del país. Sin embargo, la máxima dirección del país tomó la decisión de que pasáramos a hacer de conservación. La disminución en producción de madera cerrada, por ejemplo, que era nuestro producto estrella, fue drástico, de casi 15.000 metros a 2.000, 2.500. O sea, eso da una idea de cuánta diferencia. Porque el objetivo es preservar la Ciénaga de Zapata, que tiene, como te dije, mucha importancia, no solo a nivel nacional, sino incluso regional y mundial. La Ciénaga tiene varias categorías internacionales reconocidas, la Reserva de la Biosfera, el sitio Ramsar, y además es área de importancia para las aves. En estos momentos está también en la lista indicativa para integrar los sitios del Patrimonio Mundial Natural. Por lo tanto, toda esta riqueza forestal y faunística de la Ciénaga nos corresponde a nosotros conservar. En un momento en que, evidentemente, las condiciones no son las mejores. Existe toda una dificultad económica que se reflejan, por supuesto, en las acciones contra la flora y la fauna que nosotros debemos preservar. En la misma medida en que las comunidades estén cada vez más interesadas en la conservación de las áreas en las cuales viven, pues por supuesto tenemos más posibilidades de éxito en esa tarea que es proteger especies, proteger ecosistemas de todo este territorio. No en todos los lugares ha sido satisfactorio la entrada del turismo. Recientemente visitamos un sitio donde el turismo prácticamente ha hecho daño, en el sentido de que ha habido mucho turismo en esos sitios y las áreas protegidas no reciben nada directamente de ese turismo. O sea, recibe las instituciones turísticas, recibe incluso la comunidad, y las áreas protegidas siguen viviendo del presupuesto del Estado. Y eso, a mi juicio, tampoco es saludable. Todo el que obtiene resultados del turismo debe aportar a la conservación, en función de que el presupuesto del Estado logre desembarazarse de gastos que hoy día son millonarios. En la Ciénaga sí estamos imbricados. O sea, nos falta estrechar lazos con la comunidad, en el sentido de que todos ellos aporten. Yo creo que hay conciencia ya de eso, se ha venido trabajando, se ha desarrollado con proyectos incluso internacionales la creación de capacidades en muchas de esas personas, y ya hoy son personas con conocimiento y con posibilidad de desarrollar sus pequeños negocios. Y hay conciencia de que la existencia de las áreas protegidas y de la administración de esas áreas protegidas estamos dispuestos, no a prohibir, estamos dispuestos a estrechar alianzas. Las áreas protegidas nuestras, o sea, de la Ciénaga de Zapata, están administradas por esta empresa, y todas las actividades turísticas que se hacen dentro de la Ciénaga por parte de los turoperadores y de las empresas turísticas aportan ingresos para nosotros, para la empresa. Y por supuesto, esos ingresos se revierten en la conservación. No existe un sistema de recuperación, vamos a decir de desecho, aunque yo diría de recuperación de todo lo que hoy no se recupera. Ese es uno, si no el más, uno de los más importantes problemas que tenemos hoy, que pueden poner en riesgo incluso las categorías internacionales que tiene la Ciénaga. Partimos de que, por supuesto, la situación económica es difícil, pero además de eso, la Ciénaga, por su conformación geográfica, es muy complicada, porque no es que tengamos una gran ciudad, es que tenemos pequeñas comunidades
alejadas, o sea que lo que tú resuelves para una comunidad no te sirve para la otra. Digamos, tú tienes un transporte en una comunidad que puede ser lo mismo un carretón con caballo, que un equipo eléctrico, que lo que sea, pero hay comunidades de 70 kilómetros y todas están rodeadas de naturaleza. En eso se ha venido trabajando, apelando también a la conciencia de los pobladores, y no solo de los pobladores, sino de las instituciones estatales. En el área protegida, el sistema de espeleol lacustre, que es una de las que más instituciones tiene de este tipo, ya se han hecho algunos recorridos señalándoles la responsabilidad que tienen en no verter desechos residuales al área protegida. Ese es un tema no resuelto, es un tema que todo el mundo tiene que seguir trabajando, con la conciencia de que si la naturaleza se afecta a todo el territorio, tanto las instituciones estatales como los negocios particulares. O sea que ese es un tema que sí está en el foco de la importancia de todas las autoridades y que no lo hemos resuelto todavía, pero sí hay conciencia de la necesidad que tenemos de resolverlo. Recientemente fue promulgado, digo recientemente, ya tiene más de un año, un acuerdo del Consejo de Ministros donde declara la Ciénaga sitio preferentemente, o sea, de uso preferentemente turístico, con ciertas limitaciones que no están dirigidas solo a la Ciénaga de Zapata, sino que están dirigidas a todos los sitios de este tipo que han sido declarados en el país. Eso ha provocado inconformidades en algunas cosas. Si hubieran podido tratarse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Evidentemente hay un tema que en zonas como estas, la capacidad de carga es necesario tenerla en cuenta. Si yo como autoridad apruebo una X cantidad de hostales, tengo que tener en cuenta que esos hostales van a consumir más agua, más energía, van a aportar más residuales y todo eso tiene que tener un respaldo. Si no lo tiene, entonces estoy contribuyendo de manera muy decisiva en que el ecosistema como tal se afecte. Ese es un tema que también hay que trabajar con la población y tratar de buscarle soluciones locales a cosas que no tienen por qué llegar a las instancias nacionales ni provinciales. Cuando se deben resolver aquí, al final tienen que resolverse. La situación de la vialidad también es un problema en la Ciénaga, pero hay que tener en cuenta también, y eso no es una justificación, de que las comunidades estas han crecido desmesuradamente en muy poco tiempo que prácticamente ha coincidido con el agravamiento de las condiciones económicas del país, y entonces pedir que asfaltemos todas las vías de determinada comunidad, por muy importante que pueda ser para el turismo, es un sueño. Los que visitamos algunas ciudades nos damos cuenta que ni siquiera las ciudades tienen ese problema resuelto. O sea, la situación económica es real. En eso se ha venido trabajando, pero no se puede resolver de un plumazo porque no es posible, económicamente no es posible. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, niño? Bien. ¿Qué tal la Todo familia? bien, la familia bien, bien. ¿Cómo están los tilapios ahora? El proyecto tiene como objetivo general desarrollar acciones para el desarrollo local en su ámbito social y económico y en armonía con la biodiversidad que existe, sobre todo en las áreas protegidas. Es el proyecto de transformación comunitaria para el desarrollo local en comunidades de la Reserva de Biosfera Ciénaga de Zapata. Su esencia es transformar el modo de actuar y de pensar. Primero que todo, conocer la naturaleza, el entorno donde viven, qué tienen, con qué cuentan, desde el punto de vista ambiental, de la historia. Le doy muchas gracias a los que nos invitaron a ese proyecto. El proyecto nos ha dado mucha capacitación, que es una de las cosas más fundamentales. Aprendimos mucho con la gente del proyecto, nos enseñaron mucho, aprendimos a aprovechar terreno. Y nos ha dado mucho material también, nos ha dado carretillas, nos ha dado mochilas, sistemas de riego, las casas tapadas nos las dio el proyecto también. Pero una de las cosas más fundamentales es conocimiento. Yo se lo agradezco mucho. Se han dado temas de capacitación de cambio climático, de planes de negocio, de manejo de la biodiversidad, de turismo de naturaleza, de guías, el buen manejo y el uso del suelo. Hemos desarrollado todo el tema de la agroecología, la permacultura, el manejo correcto de suelo, el manejo correcto de plagas usando bioplaguicidas, a fin de crear y desarrollar bajo las acciones del proyecto las llamadas fincas o patios agroecológicos. Wilfredo Pérez, más bien conocido dentro de la comunidad como el Ningo, y ha sido uno de los beneficiarios directos del proyecto
que se formó en la primera etapa. Me fui dando cuenta que se estaban dando talleres y cursos en tema de agroecología, tema formación suelo, tema protección a la naturaleza, y me fui vinculando con todo ese tema y me fue entrando, como decimos los guajiros, un bichito. El suelo de aquí es rocoso, es un suelo muy malo, donde tenemos que hacer la tierra nosotros. Esto era monte prácticamente. Y piedra, así tuve que, para poder hacer esto, tuve que botar mucha piedra aquí, botar mucho escombro. Nosotros nos dimos a la tarea de preparar, nosotros lo llamamos un compost integral. Aquí el suelo, si no le agrega materia orgánica o residuos del bosque que nosotros traemos, no se dan los cultivos. Vamos a la ciénaga y traemos turbas, recogemos materia orgánica, hacemos compost, utilizamos mucho el acerrín y así logramos la tierra. Comenzamos a extraer hojas secas del bosque y las fuimos tirando en una capa, primera superficie abajo, porque esas hojas traen millones y millones de microorganismos que necesitaríamos después para descomponer todas las materias que fuéramos a echar encima. Y ahí comenzamos a echarle entonces estiércol de vaca, de caballo, ya semi descompuesto. Y hicimos de 10 centímetros hicimos una capa de turba. Entonces después, en los huecos de las casimbas, recogíamos esa materia orgánica que es rica en nutrientes. Lo ligábamos con las excretas de los conejos y la del caballo, y con eso sí nos descompuso. Lo que hice fue soltar la tierra, porque a la cebolla le gusta la tierra suelta, echarle estiércol de carnero. Tratamos de ligar la tierra que traemos del bosque con estiércol de los animales y acerrín. Ahí hacemos un compost, se lo agregamos a la tierra y así es como mejoramos. Entonces aquí lo que tengo es sembrar pepino. En estas de aquí que estoy esperando que salgan para empezar a ropar pez. Cultivamos maíz, habichuela, pepino. Esta habichuela, que ya está preñada, ya ves. Ya ella ahorita empieza a soltar las flores. Hoy ya tenemos más de 50 matas de café sembradas. Estamos comenzando a sembrar la caña. Ahora viene el tiempo de la col, que ya empieza ahora el tiempo de ciclo corto. Tenemos guayaba, tenemos mucho coco sembrado. Yo tengo un aparato para extraer el aceite del coco. Aquí no trabajamos con nada que sea químico. Hemos aprendido cómo combatir las plagas sin usar químicos. Aquí todo es natural. Los fumigos los hacemos nosotros y el abono lo producimos nosotros también. Es abono orgánico y los fumigos son orgánicos también. Establecimos también y estamos estableciendo alianzas con otros proyectos de colaboración internacional. Estamos estableciendo alianzas con el proyecto Covima, con el proyecto Ecovalor. Uno de los objetivos del proyecto además también es fortalecer los grupos más vulnerables dentro de esas comunidades, de las mujeres, y estamos hablando de los jóvenes. Aquí trabajamos mi mamá, mi hermana y yo. Muchas mujeres que eran amas de casa antes de comenzar el proyecto han podido incorporarse a actividades económicas, sociales, en su totalidad. Hoy tenemos alrededor de 32 mujeres. El país, con la creación de las nuevas formas de empleo no estatales, ha dado la oportunidad de que con la preparación y la formación que han adquirido los habitantes de las comunidades, han podido legalizar actividades que le han permitido mejorar su calidad de vida, realizando buenas prácticas sostenibles sobre el área donde están incidiendo. También nos ayudaron porque el proyecto de transformación comunitaria está financiado por un grupo de franceses, que es FAR 33, y ellos también nos impartieron muchas clases de turismo sostenible y rural, donde podemos montar las mesas y aprovechar mucho mejor las comidas, porque ese es el objetivo, ser cada día más rentable. La agencia de nosotros es un poquito estricta. Si te equivocas 2 veces te vas. Y hasta hoy, gracias a Dios, no ha habido una queja de nosotros, así que creo que el servicio de nosotros es bastante bueno. Hemos también logrado hacer como una red sobre todo el tema del turismo comunitario sostenible, productos de turismo rural. Podemos hablar, por ejemplo, de rutas de observación de aves con participación de guías locales formados desde la comunidad, de agroturismo. El proyecto en sí ha beneficiado alrededor de 203 personas.
permitido también que existan beneficiarios indirectos. Si generamos empleo, yo contrato gente para que vengan a trabajar aquí con mi mamá cuando tengo muchos clientes, y aunque no tenga mucho, yo contrato gente para que vengan a limpiar. Aquí habemos mucha gente beneficiada y fundamentalmente se han beneficiado la población de las producciones que hemos aportado nosotros. Es una excelente oportunidad por disminuir los impactos negativos que se puedan estar ejerciendo sobre los ecosistemas naturales. Los residuos de la carpintería aquí, los residuos de los animales, Sí, claro. un ciclo. Prácticamente lo que se produce aquí, el desecho, lo comen los conejos, y de los conejos traemos todo el desecho y lo agregamos al suelo. Es economía circular. Sí. Es un proyecto que tiene una colaboración internacional con una ONG suiza, Sun, que bueno, la contraparte cubana somos nosotros, el Centro de Servicios Ambientales en Ciénaga de Zapata, pero también tenemos una alianza con una asociación francesa, Francia para América Latina, que es un acuerdo de colaboración que existe firmado entre el Centro de Servicios Ambientales y esa asociación, y con un área protegida de República Dominicana, que es Salto de Amajagua. Me siento súper satisfecha, sobre todo con las personas que han estado formándose en el proyecto, que han tenido la confianza de dejarse acompañar por instituciones públicas, que no siempre tampoco esta armonía y esta alianza entre el sector privado que se va desarrollando es en armonía con el sector público. O sea, el proyecto ha permitido que instituciones públicas y empresas públicas, como por ejemplo en nuestro territorio la Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna, hoy esté visitando los espacios que se han desarrollado desde el proyecto de transformación comunitaria para hacerles contratación, para contar con ellos en el manejo de los recursos naturales. Es una buena meta que alcanzó el proyecto. La principal satisfacción es ver a 32 familias que hoy tienen el emprendimiento que les ha permitido mejorar su calidad de vida, no solo para ellos, sino también para su familia, para su comunidad. Realmente los resultados que hemos obtenido hasta ahora resultan ser en extremo interesantes. Hemos estudiado hasta este momento 5 regiones, donde vamos a tener la suroriental, la nororiental, la norcentral, y luego entonces vamos a tener la región noroccidental y la región suroccidental. Analizándolo a esa escala espacial, los resultados lo que nos están demostrando es que entre las zonas suroriental, nororiental y norcentral prácticamente no existen diferencias significativas con respecto a la densidad de corales en 10 metros cuadrados. Estos se están comportando entre 59 y 61 colonias de coral en 10 metros cuadrados, lo cual es un resultado realmente bajo, comparándolo, por ejemplo, con lo que estamos obteniendo en la región suroccidental y noroccidental, donde sobrepasan los 100 corales en 10 metros cuadrados, inclusive en la zona suroccidental llega a ser 121 corales en 10 metros cuadrados. Eso es prácticamente el doble de lo que hemos estado encontrando en las 3 zonas que mencioné anteriormente. Dentro de las zonas propiamente suroccidental se destacan, por ejemplo, Punta Francés y Cayo Largo del Sur, las 2 zonas que poseen las mayores densidades de corales, con 130 y 125 colonias en 10 metros cuadrados. Habría que analizar, por supuesto, más detalladamente las causas de estas diferencias, pero a priori pudiéramos estar pensando en que tiene mucho que ver con el ancho de la plataforma, que tiene que ver con la diversidad de biotopos dentro del arrecife, que siempre favorece el que se asienten más corales, con la tridimensionalidad que podamos estar encontrando en ellos, más otros procesos donde también puede estar involucrado el manejo que se hace de estas áreas.
Insisto en esto porque, por ejemplo, en el caso de la zona suroccidental, coincide con que existen 3 parques nacionales en el área, donde está el Parque Nacional Guanacavive, San Felipe y Punta Francés. Eso no significa que solo al hecho de que pueda existir o no un manejo adecuado de estas áreas puede deberse esta densidad, pero sin duda es uno de los factores que habría que estar evaluando, o sea, la efectividad del manejo, que ha favorecido el hecho de que las comunidades bentónicas puedan encontrar sustratos apropiados para asentarse y crecer. Otra de las características fundamentales también de estas áreas en las cuales hemos encontrado estas densidades de corales tan elevadas es que en la mayoría de ellas la estructura del fondo es relativamente similar en términos de que viene un beril relativamente pequeño, con poca pendiente, y de pronto cae una pendiente muy abrupta que se convierte en una pared prácticamente vertical. ¿Qué significa esto desde el punto de vista ecológico? Esas paredes tan verticales permiten un flujo de agua desde las zonas más profundas de la plataforma, que son zonas más ricas en nutrientes, hasta las zonas menos profundas de la plataforma, hasta los arrecifes más someros, y de esta manera se enriquece la plataforma somera. Evidencia de ello hemos visto, por ejemplo, en el tamaño de los pólipos de los corales. Fue sorprendente en algunos de los sitios que hemos visitado en la zona suroccidental, como por ejemplo el propio caso de Cazones, en algunos casos Guanacavives también, el tamaño de los pólipos de una de las especies fundamentales ingenieras de los arrecifes, que es precisamente el coral de ojo. Se le denomina así porque el cálice del pólipo es de los más grandes que existen, pero en los casos de estos sitios sobrepasaba cada uno de ellos 1 centímetro de diámetro, lo cual realmente es un tamaño considerable y muy poco visto para el caso de los corales. Asimismo también, por ejemplo, encontramos en Cayo Largo del Sur sitios con una tridimensionalidad elevada y fundamentalmente tenían una densidad de colonias ingenieras grande también. Eso es un resultado muy positivo y que también habla de la salud de estos ecosistemas, que va muy relacionada con la densidad también. La densidad de las colonias de corales también descansa mucho en el tamaño que estas colonias puedan tener. Un sitio que tiene una elevada densidad nos está diciendo de que debe haber colonias juveniles y colonias reclutas de algunas especies, como efectivamente pudimos constatar, sobre todo en el caso del coral llamado comúnmente coral estrella o Siderastrea siderea, que es un coral fundamental para los arrecifes porque es una de las especies ingenieras, pero además junto con Montastrea cavernosa, con los corales del género Orbicela, son de los que predominan en los arrecifes de nuestro país. Pero sobre todo Siderastrea siderea, en cuanto a los análisis de composición de comunidades, nos está dando que está en primer o en segundo lugar en el peso relativo que tiene esta especie en la comunidad. La relevancia que descansa detrás de todos estos análisis es que a la vez hemos podido analizar la condición de nuestros arrecifes en todo nuestro archipiélago. Eso nos permite comparar todos los indicadores, tanto los de comunidad que ya he mencionado anteriormente, o sea, la densidad, la composición por especies, estas comunidades, etcétera, con indicadores de salud y poder cruzar los resultados de unos con respecto a los resultados de otros y poder entonces llegar a una integralidad en el análisis de estos resultados. Eso antes realmente no se había podido hacer por varias razones. Una de las razones era porque no se tenían datos comparables a la vez en todo el archipiélago cubano. Segundo, porque en muchos casos las metodologías que se utilizaban eran metodologías diferentes, por tanto eso hacía difícil la comparación. Y en tercer lugar, porque la experiencia de los investigadores que llevaban a cabo estos monitoreos o estas líneas base, estas investigaciones en general, pues era diferente, por tanto la profundidad en la medición de indicadores o la cantidad de indicadores medidos era diferente también. Así que yo creo que ahora nos encontramos en una situación mucho mejor a lo que habíamos tenido años anteriores, para realmente poder analizar en qué contexto relacionado con la salud de los arrecifes se encuentra Cuba con relación al Caribe.
Después de analizar toda esta situación, realmente yo sí diría que me encuentro más preocupada que antes. Yo creo que estamos en un momento clave para el futuro de los arrecifes en Cuba, que todavía estamos a tiempo de tomar medidas que realmente conlleven a la sensatez en el uso y el manejo de estos recursos naturales. Y sobre todo yo creo que estos datos van a ayudar a validar un poco nuestras conclusiones, a ayudar a que en general los tomadores de decisiones comprendan, por un lado, el valor de los arrecifes, por otro, en qué lugar, en qué punto estamos y las posibles alternativas que tendríamos, no solo para conservar nuestros arrecifes, sino para hacer un uso realmente sostenible de estos recursos, que es algo que desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, puede brindar muchos beneficios a nuestro país y lamentablemente no es algo que se le haya prestado la atención que conlleva. Después de 6 días en el Golfo de Cazones, finalmente y con la ayuda de nuestros buzos, levamos anclas. Ya navegamos hacia Cienfuegos, nuestro próximo destino. Varias horas nos separan y con mar tranquila, por suerte, de esa bahía y esa ciudad extraordinaria que es Cienfuegos, ya acercándonos hacia el último tramo de lo que es el bojeo a Cuba. Este espacio, Naturaleza Secreta, lo invita a usted a un nuevo programa, una nueva entrega de Naturaleza Secreta desde Cienfuegos. Espérenos en Cienfuegos.